Buenos días, bendiciones. Este es el día que hizo nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar agradecidos en todo tiempo, agradecidos por su misericordia, agradecidos porque Él nos amó primero, agradecidos porque nos ha dado vida y vida en abundancia, agradecidos por su palabra que es nuestra dirección, agradecidos de tanto amor. Saludamos a todos los que se conectan por internet. Un fuerte abrazo. Oramos por cada uno de ustedes, a nuestros hijos que han estado en otros países y están. Le amamos y le damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a estar leyendo en Juan 14 al 6 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor Jesús. Agradecidos estamos, Señor, te adoramos y te damos la gloria y te damos la honra. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia que nos ha alcanzado, Señor. Gracias por amarnos primero, Señor. Gracias por estar en tus caminos, Señor, que es lo verdadero. Gracias por tanto amor, Señor Jesús. Padre, bendecimos, Señor, a cada uno, Dios, que los que se conectan por internet. Llénanos de tu presencia y llénalos a ellos también, Señor. Que ellos puedan saber, Padre, que no están solos, que tú estás con cada uno de ellos, que tú moras en nuestros corazones, Señor. Padre, todo lo dejamos a tu fiel cuidado, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Tú tienes el control de la vida, tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me les guarde. Bien, nuevamente estamos aquí agradecidos de un día más de vida y la oportunidad que Dios nos concede de poder compartir la gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Sobre todo, esta tremenda oportunidad que tenemos de entrar a sus hogares a través de estas tecnologías, es decir, todas las redes y toda esta plataforma de la información que muchas veces nos sorprende por el avance de todo lo que se ha logrado hasta este día. Pero bueno, gracias al Señor porque podemos usarla para la gloria de su nombre y queremos nuevamente saludar a los que nos han reportado audiencia y nos reportan audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga poderosamente. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio y oramos al Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo que su vida sea edificada, sea fortalecida y llena de la presencia y la gracia del Dios Altísimo. Bien, queremos recordarte siempre la necesidad de que puedas compartir el enlace que estás viendo en la parte de abajo de esta pantalla sobre las diferentes plataformas y nuestra página web misobrelarroca.com y a través también de Facebook. Mi sobre la roca, puedes seguirnos allí para que puedas recibir la notificación. Recuérdate darle like y activar la campanita de notificación para que puedas estar al tanto de todas y cada una de las transmisiones en vivo que estaremos haciendo, Dios mediante, en el devenir de los próximos días. Bien, queremos también saludar a los que nos ven acá desde los Estados Unidos, de nuestro país, Venezuela, y esta semana en particular, cuando ya el Ministerio sobre la Roca en Maracaibo, Venezuela, cumple ya 13 años de establecimiento y agradecemos a Dios por todo lo que Él nos ha concedido hasta el día de hoy. Bien, hoy quiero compartirles con ustedes un pasaje que se encuentra
en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 38 al 41. Y si podrían ustedes acompañarme abriendo sus Biblias, los que lo tengan a su mano o a la mano, y leemos así Lucas 10, 38 al 42. Leamos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, diga conmigo, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque todo lo hemos recibido de tu mano. Gracias por la sangre poderosa de Cristo que nos limpia, Señor, de todo pecado, porque nos adoptó y nos hizo, Señor, hijos legítimos y herederos según tus promesas eternas. Hoy nuevamente estamos delante de ti pidiéndote, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos edifiques y que allí donde esta palabra está llegando se establezca el reino de los cielos, abriendo los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, soltando la lengua del mudo y del tartamudo, trayendo libertad a los cautivos y salvación a los perdidos, ya que donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Bien, he titulado el tema de hoy, ¿qué es lo que más necesitas? Esto es una pregunta tentadora, porque yo creo que a más de uno le gustaría que alguien con el poder de suplirle o de concederle un deseo, le gustaría más de uno de los que nos están viendo que le preguntaran qué es lo que más necesita. ¿Sabe? Eso va a depender mucho, por supuesto, del contexto, de la madurez, de la edad de la persona. Y hoy muchos están detrás de cosas que desafortunadamente no necesitan, pero anhelan con toda su alma. Este texto en el tema de hoy, ¿qué es lo que más necesita?, es pertinente porque nos encontramos en medio de una cultura de consumismo donde pareciera que las grandes corporaciones buscan satisfacer los deseos de todos los que están sobre esta tierra, es decir, hombres, mujeres, niños, ancianos, adultos, jóvenes, en fin, ricos, pobres, y cada uno, sin lugar a duda, tiene una necesidad diferente. Y es que una de las cosas que debemos ver a la luz de la Escritura es que más allá de las cosas que deseamos y que creemos que son necesidad para nuestra vida, hay algo que realmente nosotros necesitamos y que debemos nosotros procurar con deseos y con ansias tener en nuestros corazones, porque finalmente las cosas que más necesitamos en la vida son las más difíciles de conseguir, pero por la gracia de Dios hoy vamos a ver en perspectiva que las cosas que más necesitamos son precisamente las que nos da Dios y que nos las da por su amor y por su bondad y por su gracia, que no las merecemos, que no las podemos ganar, que no las podemos arrebatar, que no las podemos pagar, pero que Dios por su gracia nos los concede. ¿Qué debemos entender por necesidad? Esa sería la primera pregunta que nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros. Algunos dirán, pues yo necesito un auto, mi lugar de trabajo se encuentra muy lejos. A lo mejor la solterona o el solterón estará diciendo, pues yo necesito urgentemente una pareja. A lo mejor para aquellos que no tienen hijo, dicen, yo necesito un hijo.
o yo necesito a mi esposa, o necesito a mi hijo, o necesito a mi madre. Y así cada uno de nosotros tiene una idea, aunque remota, pero sobre aquellas cosas o aquellas personas que creemos que necesitamos. Pero ¿qué es? ¿Qué es desde el punto de vista léxico o desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista de la definición lo que es una necesidad? Una necesidad, según el diccionario cultural, lo define de esta manera. Presenta esta definición como el objeto, como el servicio o recurso, escuche, necesario para la supervivencia, bienestar o confort de una persona, y de lo cual es difícil de sustraerse. Es decir, que las necesidades se pueden clasificar en aquellas que tienen que ver con nuestra supervivencia, es decir, nuestra vida misma. La segunda cosa es nuestro bienestar. Por eso es que algunas personas dicen, pues yo lo que necesitaría es un lugar de reposo o un lugar donde yo pueda estar en paz y tranquilidad. Pero también se define como una necesidad aquellas cosas que producen confort. Por ejemplo, el que tiene mucho dinero que dirá, que dice, pues yo lo que necesito es un yate más grande, o un avión más grande, o una casa más grande. Aquellos pues que sencillamente tienen necesidad de afecto, pues les gustaría tener a sus seres queridos cerca, o a la persona u objeto de su amor también cerca. Es difícil retraerse o sustraerse de esta necesidad. Así que cuando definimos la necesidad, la gente se ve en la imposibilidad de poder prescindir de ella. Sin embargo, hoy podemos decir que muchos de nosotros que creemos o creímos durante un tiempo algunas cosas necesarias, hoy nos encontramos vivos y por la gracia de Dios continuaremos así. Y muchas de las cosas que catalogamos como necesidad sencillamente no nos van a impedir continuar nuestra vida natural. Pero la Biblia nos dice que hay un concepto mucho más trascendente que el hecho de las cosas o el hecho de nuestro confort o el hecho de la supervivencia como seres humanos. En Marcos capítulo 8, verso 36, nos dice la Escritura, hablando el Señor Jesús sobre las cosas de este mundo, nos dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Sabe? Jesús lo definió de esta manera. Un hombre podría ganar todo el mundo. Podría ganar, encontrarse en la casa más lujosa, más amplia, con todas las comodidades, con todo el confort, con toda la tranquilidad que podría tener cualquier ser humano sobre la tierra. Y él podría decir que eso es la vida, que esta necesidad ya ha sido suplida. Sin embargo, el Señor Jesús dice que uno podría ganar todo el mundo. Y cuando hablamos de todo el mundo no se refiere al planeta Tierra, se refiere a aquellas cosas que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece fama, riqueza, nos brinda el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, como dice, todas estas cosas provienen del mundo. Pero Jesús dijo que ¿qué podría ganar el hombre si alcanzase a tener todas las cosas que ofrece el mundo y finalmente perdiera su propia alma? Y es que esta pregunta es pertinente porque algunos están corriendo en este momento tras cosas que piensan que son una necesidad cuando finalmente están echando a un lado o están descuidando aquellas cosas que son realmente importantes, como es su relación con Dios, su relación con su pareja, la relación con su familia, y algunos se están comprometiendo aún su propia vida y su propio bienestar en su salud por correr tras cosas que no son una necesidad. Hay quienes sencillamente son mucho más pragmáticos, como dijo el Señor también en Lucas capítulo 12, 22
al 23, cuando dijo a sus discípulos: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, o por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Hablando de necesidades básicas, fundamentales, primitivas. ¿Quién no necesita algo para vestir y para cubrir su cuerpo de la desnudez, de la intemperie, de los elementos que están en medio de la naturaleza? ¿Quién no necesitaría comida para poder recobrar las fuerzas, la energía y la salud, la vitalidad, la fuerza que necesita este cuerpo? Todos. Pero Jesús dijo, ¿verdad?, que no nos debemos afanar por estas cosas. Y nos recordó cómo Salomón, teniendo toda la gloria como un rey fabuloso en Israel, no pudo vestirse como los lirios del campo. Que Dios cuida de las aves, y si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Así que sigue diciendo él en el verso 29 del capítulo 12 de Lucas: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe, esa palabra o esa expresión, vuestro Padre sabe, es crucial para nuestra tranquilidad y para nuestra paz. Vuestro Padre sabe, nuestro Padre sabe cuáles son nuestras necesidades antes que nosotros las pidamos. Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y agrega Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No podemos correr detrás de aquellas cosas que constituyen la añadidura en nuestra vida y descuidar lo más importante, que es nuestra relación con Dios, que es agradar a Dios, que es hacer la voluntad de Dios, que es también servir al prójimo y amarlo como nosotros nos amaríamos a nosotros mismos. El secreto de la vida, o el secreto del éxito, es descubrir esa sola cosa que para nosotros definirá la eternidad entre vivir separado de Dios y vivir muy cerca del Señor en la eternidad. En el pasaje del día de hoy encontramos un par de hermanas, María y Marta. Un par de hermanas que amaban al Señor de manera extrañable, eran amigas del Señor, al igual que su hermano Lázaro, del cual dice la Escritura que el Señor resucitó. Estas eran unas mujeres que estaban no solamente siguiendo al Señor como discípulas de Él, sino que además tenían siempre el deseo de poderle servir a Dios, de poderle servir a su Maestro. Y nos dice la Escritura que Jesús entró en esa aldea donde ellas vivían, y aconteció que mientras que Jesús estaba allí, María se sentó a los pies de Jesús y ésta oía la palabra del Señor. Mire cómo lo dice, hay otras versiones donde la Escritura nos dice que María escuchaba absorta al Señor mientras que Él les enseñaba acerca del reino. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, no algunos, por muchos. Seguramente Marta estaba preocupada por cómo fuera atendida a su Maestro, por cómo serían atendidos aquellos que le acompañaban a Él, es decir, los discípulos de Cristo. Seguramente Marta sacaba la cuenta de cuánta comida se necesitaba, cuánto espacio se requería para poder atender a cuerpo de rey a aquellos que estaban en ese momento honrando su hogar con semejante visita. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos preocupamos por situaciones que sencillamente se nos presentan en nuestra vida y creemos que no seremos aptos para cumplir? María estaba como una niña o un niño absorto escuchando las historias de Jesús y las parábolas del Señor. Pero Marta
como muchos de nosotros, adultos, pragmáticos, que siempre estamos sacando las cuentas de las cosas. ¿Me alcanzará para la quincena? ¿Podré pagar los estudios a mis hijos? ¿Podré salir adelante con la situación? Marta estaba preocupada. Jesús la definió como una Marta afanada y turbada. La palabra afanada viene de un vocablo que en el griego significa preocupación. Literalmente, Marta estaba preocupada por todo el desempeño que se requería en ese momento para atender a su maestro. La palabra preocupar significa literalmente aquel que se ocupa o aquel que anticipadamente se ocupa de una tarea. Es decir, cuando una persona tiene miedo de que algo no termine bien, de que algo no alcance, de que no podamos cumplir la tarea que se nos ha asignado, y sin haber terminado la obra, sencillamente comenzamos a temer, comenzamos a aterrorizarnos, comenzamos a estar sencillamente desconcertados porque no sabemos cómo va a terminar el asunto. Y Marta estaba afanada, es decir, preocupada, inquieta, estaba literalmente sin sosiego, es decir, sin gozo, porque sencillamente estaba pensando, número uno, que esta tarea la estaba haciendo ella sola, y número dos, que sencillamente probablemente la situación no fuese a terminar bien. Tener preocupación es tener fijo en el pensamiento, escuche, un asunto o suceso negativo o perjudicial que causa inquietud o temor. Hay gente que siente algún dolor en alguna parte de su cuerpo y ya comienzan a preocuparse. Hay gente que sabe de algunas situaciones de sus hijos o de su esposo o de su esposa o asuntos de orden político o social y no se ha desarrollado todavía el evento cuando ya pierden el sueño, pierden el gozo, pierden la fe, pierden el sentido de propósito de Dios, pierden el sentido de la fe en el Señor, sabiendo que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Y cuando comenzamos a tener nuestro pensamiento fijo sobre situaciones que eventualmente pueden salir mal, entonces comenzamos a preocuparnos y esa actitud no le agrada al Señor. El Señor le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada. La palabra turbada es una palabra que en el griego es turbazo, de turbé, de donde viene nuestra palabra en castellano, turba. Aquello que está en revolución, aquello que está revuelto. ¿Sabe? Cuando viene una turba y quiere linchar a alguien, no hay forma de contener eso. Cuando una persona está turbada, sencillamente está alborotada. Cuando hablamos de turbación, la palabra de donde se origina este vocablo es de multitud, es de turba, de una gente que está fuera de control. Cuando estamos turbados, dejamos de tener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Es el mismo vocablo donde cuando una persona se mete o un animal se mete en un río o en un estanque y comienza a pisotear y a levantar todos los componentes del fondo de ese lugar donde hay agua y comienza a enturbiarse todo el agua, se puede decir también que eso está allí turbado, la tranquilidad se perdió. Así que María está absorta escuchando al Señor y Marta está sencillamente ajena de los que están a su alrededor, en un sentido de que Dios permitió que el Maestro estuviese allí para darles a ellos unas palabras de vida eterna.
Y a pesar de que tenía al Señor allí mismo, a su lado, que podía gozarse de lo que salían de las palabras del maestro, su mente estaba fija en otra situación que no eran las palabras del maestro. Podía estar aquel que dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y sin embargo carecer de la paz necesaria para poder escuchar la palabra de Dios para su vida. Acontece que en la iglesia, hombres y mujeres van a adorar a Dios y no tienen un tiempo de tranquilidad ni sosiego en la casa de Dios. Se arrodillan para buscar el rostro del Señor y no pueden concentrar su pensamiento porque sus pensamientos están turbados, porque su vida está revuelta a causa de los pensamientos que le asaltan. Tal era el caso de Marta, que no podía tener sencillamente tranquilidad en su propio hogar y teniendo el propio maestro a su lado. Marta tenía un concepto erróneo acerca del significado que es ser discípula del Señor. Ella pensaba que servir era primero antes que ser. Marta entendió que para ella poder agradar a su maestro, lo que le importaba principalmente era tener una actitud activista, una actitud de servicio al Señor. Sin embargo, Jesús le corrige y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. El problema de nosotros es que nos turban muchas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo estará el día de mañana? ¿Qué pasará la semana próxima? ¿Qué serán de mis hijos? ¿Podré pagar o no los servicios públicos en mi casa? ¿Podré tener o no para esto o aquello? Y llenamos nuestra mente de situaciones hipotéticas que inclusive ni siquiera podrían llegar a suceder, pero comenzamos a preocuparnos, es decir, a ocuparnos antes de tiempo acerca de esas situaciones y dejamos de disfrutar la presencia, la bendición y la palabra de Dios que está diseñada para provocar en nuestra vida lo milagroso de parte del cielo. Ella se afanó por hacer antes que ser y Jesús le corrigió diciendo que María decidió ser para después hacer. ¿Sabes? Si nosotros tomamos en cuenta que Dios no tiene mucho interés en las cosas que podemos hacer, sino que la intención que origina el hacer es más importante que el hacer propiamente, entenderíamos que necesitamos primero tener la tranquilidad, el sosiego y la paz de poder decirle al Señor principalmente, Señor, estoy aquí, ¿qué quieres que yo haga? Que podamos rendir nuestros pensamientos a Él, que podamos rendir nuestros corazones a Él, que nuestras voluntades y emociones estén al servicio del Señor antes que aquellas cosas que sin lugar a dudas se agotan con el tiempo. Jesús le dijo solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera. Permita leerle cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. ¿Se imagina? Jesús dijo, hay una sola cosa, solo que vale la pena preocuparse. Tú me dirás, no, tenemos que preocuparnos con nuestros hijos. Sí, pero finalmente usted sabe que ellos tendrán que crecer al igual que lo hicimos nosotros. Quizás algunos estarán a tu lado hasta bien avanzada la edad, pero finalmente los hijos tomarán su propio camino y nos daremos cuenta que muchas de esas preocupaciones no valieron la pena, porque al contrastarlo con lo que Jesús
le está queriendo comunicar a Marta, entonces entenderemos en ese momento que la cosa más importante para nuestra vida no es preocuparnos por las cosas seculares o por nuestras obligaciones, sino que hay una cosa mucho más importante, que es la palabra de Dios, el diseño de Dios para nuestra vida, para que obtengamos salvación y vida eterna. Una sola cosa, dice esta nueva traducción viviente, que vale la pena preocuparse. ¿Sabe? Porque cuando algunas cosas se presentan en nuestra vida, no vale la pena preocuparse. Si estamos en tratamiento para una enfermedad, si estamos haciendo las diligencias para suplir una necesidad y a veces nos preocupamos más de lo debido, ¿sabe? Preocuparnos no traerá la respuesta a nuestra necesidad. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparnos, y es sentarnos ante los pies del Señor y escuchar lo que Él tiene que decirnos en torno a nuestra necesidad y en torno a las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia. La traducción de la Biblia de las Américas lo dice así. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos elegir qué parte de la vida realmente vamos a abrazar. Marta estaba abrazando cosas que con el tiempo caerían en desuso, pero María atesoraría a partir de ese momento y en adelante las palabras del Señor, palabras que le alentarían en el futuro, palabras que iluminarían su camino, palabras de vida eterna que le traerían gozo, paz y sosiego en medio de las dificultades y en medio de las pruebas. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que esa palabra se haga viva y eficaz cuando toque a la puerta la enfermedad, o cuando toque a la puerta la necesidad, o cuando toque a la puerta alguna situación que está fuera de nosotros mismos? ¿Sabe por qué nosotros fallamos en nuestra vida cristiana? Sencillamente porque perdemos la certeza de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabe por qué fallamos en ser hombres y mujeres efectivos en las manos del Señor? Porque no hacemos lo que el Padre nos dijo que hiciéramos o pensáramos. Jesús pudo enfrentar todas las fuerzas del infierno con un escrito está. Pero nosotros sencillamente nos lamemos nuestras heridas, nos quejamos, nos lamentamos y lloramos por situaciones que no tenemos control. Jesús dijo que Él nos daba la palabra, esa palabra que nos daba vida y vida en abundancia, una palabra que desata lo sobrenatural, una palabra que dice la Escritura por medio de la cual fueron creadas todas las cosas. La vida y la muerte están en poder de nuestras palabras. Y María pudo entender que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo me imagino que mientras Marta estaba afanada en los asuntos de su casa, atendiendo al maestro y a los discípulos, María se llenaba de la fe necesaria para provocar el cielo y operar en un nivel sobrenatural. ¿Sabe? No importa todos los conceptos que tú conozcas de humanismo, de autodesarrollo, de autoayuda. No importa los conceptos filosóficos que puedas aprender de gurú en el tema del desarrollo del potencial humano. Ninguna de esas palabras tendrán la capacidad de transformar vidas como lo tiene la palabra de Dios. Así que, si quieres tener una vida extraordinaria y gozar del afecto de Dios para tu vida, tómate el tiempo para sentarte a los pies del Señor y escuchar la palabra de Dios para tu vida.
Una sola cosa es necesaria. Y María ha tomado o ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hoy necesitamos escoger esa buena parte de la que hablaba Jesús. Esa única cosa necesaria que proveerá para nosotros una respuesta para cada necesidad, para vivir la vida victoriosa y la vida llena del Espíritu que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Sentarnos a los pies de Jesús y oír su palabra, para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestro yo pueda menguar, para que podamos ver el camino que Dios nos está proponiendo. Así que hoy necesitamos resolver hacer algo al respecto. En primer lugar, hemos de entender que si queremos hacer la diferencia en nuestra vida, como lo hizo María, debemos darle a Dios y su palabra el primer lugar en nuestra vida, es decir, la máxima prioridad. Que la máxima prioridad no sea escuchar las noticias a primera hora de la mañana, sino abrir la Biblia y escuchar lo que tiene Dios para nosotros en este día. Que la palabra de Dios se convierta, como dijo el salmista David, en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios pueda ser para nosotros, como lo fue para María, la máxima prioridad, porque ella se sentó a los pies de Jesús y oía la palabra que salía de la boca del Maestro. Número 2, deja que esa palabra, al ser leída, al ser declarada con tu propia boca, te transforme en una persona nueva. Romanos capítulo 12, verso 2 en la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Se da cuenta? Cuando nuestros pensamientos están saturados por la palabra de Dios, cuando nuestra vida está llena de la palabra de Dios, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada a una vida que Dios le agrada. Nos convertimos en hombres y mujeres sabios, con una palabra llena de sabiduría, de certeza, de prudencia. La palabra de Dios es el diseño eterno para que cada hombre y para que cada mujer camine en un nivel superior a todos aquellos que caminan en esta tierra. La Biblia nos dice que Daniel era un hombre que tenía un espíritu superior, y es que la palabra de Dios gobernaba en la vida de Daniel. Sadrán, Mesad y Abednego, que eran sus compañeros, que habían sido llevados como cautivos a Babilonia, tenían este mismo espíritu, ya que ellos habían hecho de Dios y su palabra la máxima prioridad de su vida. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, que como el hombre es en su pensamiento, así es él. ¿Sabe de qué se tratará tu vida si solamente piensas en el disgusto? Si solamente piensas en lo que te han hecho, si piensas solamente en lo que no tienes. ¿Sabe de qué se tratará tu vida? Se tratará de una vida amargada, de una vida llena de sinsabores, de reconcomio, de rencores y de amargura. Si por el contrario tu corazón está lleno de la paz del cielo, si la palabra de Dios te inspira a adorar y a glorificar el nombre del Señor, ¿sabe de qué se va a tratar tu vida? De una vida que honre al Señor por cada cosa que haga. Y finalmente, deja el temor y decide pensar correctamente. Si estás preocupada y preocupado, significa entonces que finalmente estás inspirada por un espíritu de temor y de miedo. Dios no nos ha llamado a estar preocupados. Dios nos ha llamado a estar confiados en Él. Debemos dejar a un lado el temor, a un lado el miedo, y debemos pensar de la manera correcta.
Filipenses capítulo 4, verso 8, dice la Escritura, escuche, y con esto termino. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando nosotros comenzamos a pensar de la manera correcta, se debe sin lugar a duda porque la palabra de Dios ha echado fuera todo aquello que produce el temor en nuestros corazones. Lo contrario al temor es la fe. Lo contrario al miedo es el amor. Y cuando nosotros nos llenamos del Señor y de su palabra, nos llenamos de la habilidad para poder vencer todos y cada uno de los desafíos que nos impone la vida. Hoy yo quiero invitarte a que escojas la mejor parte, a que hoy puedas ver como la máxima necesidad, lo único importante, que es rendir tu vida y tu corazón al Señor y a su palabra. Hoy yo quiero invitarte allí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y te puedas rendir al Señor en oración, haciendo conmigo esta simple declaración de fe. Quiero que cierres tus ojos, ponga tu mano en tu corazón y digas conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy pongo mis pensamientos, hoy pongo mis emociones, hoy pongo mi voluntad delante de ti, la rindo a ti. Y te pido, Señor, que me perdones si he estado preocupado o preocupada. Hoy vengo delante de ti para declarar con mi boca que me despojo, que rechazo toda preocupación y rindo todo mi corazón a ti, Creador, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, allí donde estás, quiero pedirte que pongas tu mano en tu corazón y quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, mira cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada joven, Padre, que está escuchando esta palabra. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú impartas sobre su vida, Padre, el consuelo, la paz, el sosiego que solo tú puedes dar. Padre, llénalo de ti en esta hora y saca, Padre, de su vida todo aquello que sea contrario a ti. Padre, que lo único importante que es podernos sentar a tus pies y escuchar tu palabra, lo que Jesús tenga que decirnos, Padre, que lo podamos convertir en una prioridad máxima en nuestra vida. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer, declarando la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, gracias por escucharnos hasta este punto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Los queremos invitar nuevamente para el próximo domingo a esta misma hora. Oramos al Señor que tu vida sea bendecida y ministrada por esta palabra, y queremos pedirte que nos puedas respaldar con tus oraciones y compartir este enlace con toda persona que tú sabes que necesita que el Señor ministre a su vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Dios mediante. Bendiciones.